Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Profe, estoy complicado laburando por las dudas, estoy conectado, ¿Está pero bien? por ahí no voy a poder participar. ¿Quién está hablando? Que no lo estoy viendo. Julio Lazaga. Listo, Julio, listo, listo. No hay problema. Una consulta, Bueno, Ricardo, antes que me sí, vaya. Por el tema del trabajo ahí que estamos con las dudas del ejercicio. sí, El año pasado vimos teoría, pero no me acuerdo del hecho de ejercicios. Y después, bueno, voy a tener que ver la clase grabada. Si parece, podría sí. hacer alguno para. No, ¿Eh? si no, subo un videito con algún ejercicio, así tienen como muestra. ¿Les parece? Listo, listo. Bárbaro, En la profe, semana, porque en la no, estoy semana les subo complicadísimo. le armo un video y se lo subo para que tengan como ejemplo. ¿Mm? Gracias, gracias, Ricardo. No, por favor, nos vemos, Julio. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy no vamos a ver dos veces, dos ratitos, lo vemos ahora y después un ratito más a las 9. Ese a las 9 va a ser más corto. Eh, la Disculpame, habíamos. Sí, ¿a sí, las sí. 9 o a las 8? Pará, porque yo estoy. Perdón, pero mi cabeza está en 20 lugares hoy. Profe, Perdón, son las 7, ¿no? sí. Eh, son las 7 de Profe, 7 a profe. 8 tengo con ustedes. De Al- a- las 9 tengo con ustedes de vuelta. profe, Prácticas. ¿Te pasaban a las 8? sí, Sí. en el mail por lo menos dice a las 8. Sí, perdón, profe, perdón, ¿eh? Eh, Ahí nosotros hablamos con Rosa y hubo una Ah, equivocación en el horario, pero es a las 9. eh, Prácticas es a las igual, 9. sí. Igual, chicos, va a ser muy cortito lo de práctica. Le voy a dar algo para hacer, vamos a charlar dos cositas y va a ser muy cortito la de práctica. Quédense tranquilos. Yo creo que 9 y ¿Listo? cuarto, 9 y 20 capaz que No termino. hay, ¿Sí? no hay problema, no hay problema. Yo por la duda para aclararlo. Ah, no, listo, listo. Eh, bueno, vamos Pro- con. profe, A la otra materia, me parece. Ustedes. pro- ¿Puede ser? profe, ¿No? Sí, te escucho. consulta. Entonces nos conectamos a las 9 con el link de la que nos mandaron al correo que dice a las 20. Eh, Sí, 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 Ricardo. eh, listo, listo, Damián. Listo. Sí, sí, hice práctica, sí. Y a Damián, ellos a las 8 no tenían otra materia hoy. No, No, tenés con segundo. yo, pero ellos no tenían con otra materia. No sé, ellos, Ah, tercero, no, está. ahora no es tercero. No. Ahora está segundo con otra materia, debe ser. Ese es el tema. Ah, ok, ok, ok. Sí, Entonces, sí, ahora, listo. ahora Hubo yo un estoy error con ahí. ellos y después vuelvo con ellos a las 9 de la noche. Listo, ya está, Listo. ya está. Mil disculpas, gente, mil disculpas. Eh, bueno, vamos a ver si podemos presentar. Partir. Bueno, la última clase habíamos empezado a hablar de generadores, ¿sí? Generadores síncronos y habíamos quedado por esta parte, ¿verdad? Eh, vamos a hacer un repasito muy rápido por acá. Eh, el generador síncrono es el generador que tiene su rotor bobinado, por lo tanto yo necesito alimentar a ese rotor y ese rotor va a ser el que me va a generar va a ser el inductor, ¿sí? Va a ser el que va a generar la inducción. ¿Cómo puedo alimentar yo al rotor? Bueno, como ya sabemos, a través de escobillas, pero bueno, las escobillas también traen un desgaste y, y traen un tema de mantenimiento. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Bueno, lo puedo llegar a hacer de la siguiente manera. Si ustedes se fijan acá, tenemos en el rotor tenemos un imán permanente, ¿sí? Está sobre el eje de motor, perdón, sobre el eje del generador. Ese imán va a inducir en el estator una tensión,
¿sí? En este caso le vamos a poner 3 bobinas y voy a tener una tensión trifásica. A esa tensión la voy a rectificar. Todo esto está sucediendo en el estator ahora. En la parte de acá abajo del dibujo es el estator. O sea, el estator, la ventaja es que está quieto, ¿no? Y esta corriente continua que voy a tener acá, la salida del rectificador, yo voy a tener una resistencia, ¿sí? Que voy a poder estar regulando el nivel de corriente que tenga en esta bobina, que va a ser la bobina, que me va a excitar, ¿sí? Me va a inducir esta bobina que está en el estator, me va a inducir una tensión a esta bobina que está en el rotor. Esta bobina que está en el rotor, ¿sí? Van a ser 3, va a ser una bobina trifásica, ¿sí? Va a producir una tensión y como va a tener una carga conectada también va a aparecer una corriente y esa corriente va a ser rectificada a través de otro puente rectificador trifásico que voy a tener sobre el rotor, ¿sí? Como todo esto está girando, ¿sí? Sobre el mismo eje, no necesito ningún tipo de escobillas ni de anillos para llevar la corriente eléctrica al rotor. La tensión que me sale y la corriente que me entrega el rectificador que está en el rotor, ¿sí? Me va a alimentar una bobina en el rotor que va a ser la bobina que va a inducir la tensión finalmente en el estator, ¿sí? Esta va a ser la bobina inductora. Se siguió más o menos como serían los pasos del imán que está en el rotor a esta parte que está toda en el estator y después el estator vuelve a inducir una tensión sobre el rotor. En el rotor voy a tener un puente rectificador y acá voy a tener la bobina final inductora que me va a terminar induciendo la tensión acá en el estator. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Esto lo vimos en la clase pasada. Bien, profe. Bien, bueno, buenísimo. Avanzamos un poquito más. Habíamos visto esto que la frecuencia, lógicamente, tiene que ver con la cantidad de polos que tengo y sobre todo con la velocidad de giro, ¿sí? Habíamos visto que teníamos generadores de polos salientes y polos rasantes. Los polos rasantes generalmente tienen más velocidad que los generadores de polos salientes. Y vamos a ver ahora algo más específico, más eléctrico, qué es lo que pasa en el generador. La tensión que yo tengo en un generador, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la bobina del generador. La tensión que yo tengo acá, ¿sí? En los bornes del generador, es igual a la tensión que tengo dentro de la bobina del generador. La tensión inducida es la misma tensión que yo tengo en los bornes. Pregunto. Creería que No, no. estaría regulada, Bien. tendría que tener un regulador al final. ¿Por qué un regulador? A ver. Para que esté estable, digo yo, no. Sí, pero yo la tengo que hacer estable no al final, sino al comienzo de su generación, ¿no? Ahí la tengo que hacer estable, ¿no? El regulador, ahora lo vamos a ver. El regulador va a estar acá, mirá. Acá está el regulador de tensión, ¿sí? Cuando yo regulo cuando muevo esta resistencia, para hacer así, claro, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es regulando la tensión final que voy a tener acá en la salida, ¿no? Pero, acá Claro, quise hacer el... porque, digamos, tiene Sí, que salir equilibrada, si no, hacemos. no, o sea, hacemos desastre. Sale de Claro, servicio, en realidad, sale de servicio. La clase que viene seguramente vamos a ver cómo los conectamos en paralelo y lo que es conectar, bueno, vamos a un par de cositas más. Eh, la tensión que se va a producir acá, en esta bobina, va a ser distinta a la tensión que voy a tener acá en los bornes del generador. ¿Y por qué es eso?
En principio, esperen que hay gente ahí. En principio, cuando el generador gira, ¿sí? En vacío, no tengo carga conectada, yo voy a tener un flujo magnético, ¿sí? Que acá, en este caso, esperen que vamos a dibujar acá. Ahí, acá está representado con este vector, ¿sí? En negro, que yo ahora lo estoy marcando con rojo, ¿sí? Es el vector del flujo magnético, que lo voy a llamar BR. En esa misma dirección voy a tener mi tensión inducida. En la misma dirección voy a tener una tensión inducida. Pero ¿qué pasa? Cuando le pongo carga, ¿sí? a ese generador, va a aparecer algo. ¿Qué es lo que va a aparecer cuando le pongo carga? Una corriente, ¿sí? Y esta corriente, ¿sí? Va a estar desfasada. ¿Por qué va a estar desfasada esta corriente? Pregunto, ¿no? Por la Vamos a poner inducción. acá, a ver, vamos a poner acá, y ligan ahí un poquitito. ¿Pueden leer o está muy chiquito? Se lo agrando un poquito. A ver si lo puedo agrandar. Nosotros tenemos tres efectos que van a pasar, bueno, en realidad cuatro. Nosotros vamos a trabajar sobre tres efectos. El primero, ¿sí? Es cuando aparece, ¿sí? Una corriente en el estator, acá dice, el estator trifásico, produce un propio campo magnético en la máquina. Y este campo magnético, ¿sí? ¿Qué va a hacer con el campo magnético original? Lo va a distorsionar, lo va a cambiar de posición. O sea, era como si yo tengo un imán y le acerco otro imán. El campo magnético original, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir igual? No, se va a modificar. Se va a aumentar, va a disminuir, se va a distorsionar, porque si no lo pongo norte con norte, si lo pongo medio inclinado, va a aparecer una distorsión de ese campo magnético original. Esto hasta acá, lo venimos Sí, sí. con esto, ¿se entiende la idea? Bueno, va a aparecer esa distorsión en ese campo magnético original. ¿Mm? A esa distorsión, como dice acá, se llama reacción de inducido, ¿sí? A esa distorsión. Después vamos a tener otro problemita más. Vamos a echar un poquito así ahora dentro de todo esto en la pantalla, ¿sí? Bien. Después va a aparecer una corriente, y esta es la corriente que va a aparecer como de distorsión. Esta corriente que voy a tener acá, ¿sí? ¿Qué va a generar en el estator? Porque esta corriente está en el estator, ¿sí? ¿Qué va a generar en el estator esta corriente? Un campo electromagnético. Muy bien, muy bien. Va a ser el campo magnético. Esta BS que yo tengo acá, en la tercera figura. ¿Lo ven acá? Que estoy marcando acá, en rojo. Ahora, ¿Mm? ¿cuántos campos magnéticos tengo dentro del generador? Dos campos, ¿sí? Y estos dos campos se van a sumar entre sí. Y voy a tener un tercer campo, que va a ser este. Estoy en la cuarta figura. ¿Lo llegan a ver ahí? Que lo acabo de dibujar. En esta figura, ¿eh? Acá. Sería la resultante de la suma de esos dos campos, eso. De esos dos campos magnéticos. Y esos dos campos magnéticos, ¿sí? Este campo magnético resultante, ¿sí? Me va a producir a mí, en esa dirección, voy a tener mi tensión de Bornes. Mi tensión de Bornes. Esta es mi tensión de Bornes, que voy a tener yo acá. Y acá, ¿sí? Estamos tratando de demostrar que la tensión inducida, ¿sí? En el estator es distinta a la tensión, ¿sí? En Bornes. ¿Cuándo esta tensión inducida en el estator es la misma que la de Bornes? Cuando no tengo carga conectada. ¿Por qué cuando no tengo carga conectada? Porque no va a aparecer, está ahí. Si no tengo carga conectada, No va a está tener ahí, campo.
no aparece. ¿Eh? Y ahí, bueno, acá está, ¿sí? Que la tensión en borne va a ser a la tensión generada, ¿sí? Más la tensión que se va a generar en el estator, ¿sí? Que sería esta que está acá, esta dirección, va a ser resultante de esta. Bueno, Profe, ahora, sí, escucho. o sea que se puede decir que la tensión de Borne varía en función a la corriente que tiene la Perfecto. carga. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Y no solo varía, porque podríamos decir sí, varía porque se produce un campo, una caída de tensión dentro de la bobina. ¿Me explico? Porque la bobina tiene su resistencia, tiene su inductancia, que ahora vamos a entrar en eso. Pero no solamente varía por efecto de esa caída de tensión, sino varía porque estamos generando también un flujo magnético, ¿sí? Que ese flujo magnético va a distorsionar al flujo magnético original. ¿Cuál es el flujo magnético original? El que generaba el rotor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, esta tensión que yo tengo acá, esta tensión que se produce acá en el estator, ¿sí? Esta tensión que se produce acá en el estator, va a estar dada por quién. Va a depender de esto, de la corriente, ¿sí? ¿Está bien? Y va a estar dada también por la proporcionalidad que va a existir entre el voltaje, ¿sí? ¿Sí? Esperen que se me va, quiero mover acá. Ahí está. Entre el voltaje perdón, este voltaje, ¿sí? Va a estar dado por esta corriente, ¿sí? Y por una constante que va a ser propia característica del generador del que estoy hablando. Entonces, si yo puedo venir acá, voy a decir que esta tensión que se va a producir en el estator, ¿sí? Va a estar desfasada 90 grados respecto a la corriente. Ven esta parte que acá tengo la corriente y a 90 grados tengo mi tensión del estator. ¿Sí? ¿Lo ven que tengo un desfasaje de 90 grados entre una y otra? Entonces puedo venir y decir esto. Representarlo esquemáticamente, representarlo así. Puedo decir que la tensión generada, ¿sí? La voy a tener acá. Y acá voy a tener como una resistencia, ¿sí? En realidad estoy hablando de J. Si estoy hablando de J, ¿de qué estaría hablando? Inductancia. Claro, exactamente. Voy a tener hablando de la inductancia y ese producto de la inductancia, ¿sí? Me va a dar la tensión acá en el borde, o la caída de tensión si quieren, que se va a producir acá en la inductancia va a estar acá en el borde. Pero esta inductancia no tiene nada que ver con la autoinducción, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Cuando empieza a circular corriente, también por esta también se produce, ¿sí? Una, una caída de tensión por la propia impedancia del bobinado, ¿sí? Entonces voy a tener que la tensión final en los bornes va a ser igual a la tensión inducida, ¿sí? Menos la inductancia que va a producir la corriente por el campo magnético este que va a desordenar el campo magnético principal, por decirlo así, más la propia impedancia de la bobina. Y acá aparece la impedancia. ¿Eh? Aparece XA, XUA, ¿sí? Y RSUA. XUA sería la inductancia, ¿sí? De la bobina y la resistencia de la bobina. Todo esto sería mi impedancia. Profe, Sí, te escucho. y la que vimos arriba sería del campo,
la inductancia que está jodiendo la pava, como quien dice. Claro, tiene que ver es solamente del campo, tiene que ver solamente del campo, del campo generado. Pero ambas, vos fijate que ambas, ¿sí?, van a estar desfasadas 90 grados y ambas están en J. Por eso se le pone en J a las dos, para trabajar con número complejo. Entonces, como ambas están en J, yo puedo sumarlas, ¿sí?, a la primera, ¿sí?, a esta, y puedo sumar también a esta, porque están en la misma dirección, están a 90 grados. Y a estas dos las voy a llamar, ¿sí?, XS. Y así achiqué esta ecuación. Esta ecuación me queda que la tensión en bornes, ¿sí?, va a ser igual a la tensión inducida menos, ¿sí?, acá puedo decirlo así, una impedancia, ¿sí? No es impedancia en la realidad, porque yo tengo, como dijo el compañero, el tema del campo magnético originado al principio, pero si matemáticamente yo lo leo y no sé nada de lo que acabo de decir al principio, digo, bueno, tengo una parte resistiva y una parte inductiva, esto es una impedancia. Y tranquilamente lo puedo trabajar como si fuese una impedancia. Y si lo tengo que dibujar como un esquema eléctrico, ¿sí?, voy a hacer esto. Voy a achicar un poquito. Y acá tengo. Esta es la parte del rotor. Reducí todo mi rotor a esto, ¿sí? El rotor, lógicamente, ¿sí?, va a tener una impedancia, una parte resistiva y una parte inductiva. Pero va a tener también una resistencia de ajuste. Ojo con esto, porque acá, ¿qué tipo de corriente tengo en el rotor? Externa. ¿El resto qué opina? Perdón, profe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Ahí qué tipo de corriente tenemos? En el rotor. Yo no- Sería ¿Cómo? alternada porque va cambiando de fase. ¿Inductiva? Perdón, acá. Estoy acá en el estator. Perdón, en el rotor. Estoy hablando bien, en el rotor. En el rotor. ¿Qué tipo de corriente tengo yo? ¿Resistiva? ¿Cómo? ¿Resistiva? No. ¿Continua o alterna? En el rotor. Continuo. ¿Está claro que es continua? ¿Está claro para todos que es continua esa? Pero Sí, ustedes sí. me pueden decir, pero si es continua, ¿cómo va a inducir si no tengo variación de campo magnético? Claro, no, se alterna en los campos después. Claro, pero ¿cómo inducir si es continua? Inducir Va justamente porque cambiando eso va a porque estar va rotando, rotando porque va por el movimiento. rotando, claro. Exactamente. Entonces, vos lo que tenés ahí es una corriente continua. Vos lo que vas a estar manejando ahí es una corriente continua. Y con esa resistencia que ves ahí que está en serie, esa resistencia regulable, vas a estar regulando la cantidad de corriente que circule por ahí. A mayor cantidad de corriente, en principio, mayor tensión inducida, que no va a ser directamente proporcional a la tensión en borne, o incluso puede ser contraria. Ahora lo vamos a ver. La tensión en borne puede ser totalmente distinta que a la tensión inducida. Bueno, y esta sería cada una de las bobinas del estator de mi generador, ¿sí? Como son exactamente iguales en un sistema trifásico, podemos trabajar con una sola y representar exactamente a las tres. Acá tengo la parte inductiva, por decirlo así, y la parte resistiva. Esta parte, este valor, ¿sí?, es mucho más grande que este valor, la parte resistiva. Por eso nosotros ahora a esta R la vamos a ignorar para trabajar, para seguir entendiendo. Vamos a quedarnos trabajando solamente con la parte inductiva, porque esto es prácticamente despreciable al lado de la parte inductiva. Bien, acá tenemos la conexión de lo que habíamos hablado antes, dibujado de otra manera. Acá está conectado en
en estrella, ¿sí? Y acá lo tenemos conectado en triángulo. La diferencia entre las tensiones, eso ya lo sabemos. Y este sería un esquema simplificado de cómo nos quedaría el generador. Vamos acá, que esta es la parte que más me interesa para el día de hoy. Si yo tengo una carga netamente resistiva, ¿sí? Voy a tener mi tensión generada, ¿sí? Esta EA la voy a tener acá. Y voy a tener esto acá, mi tensión en Bornes. ¿Ven como que la tensión en Bornes es más chica que la tensión general? ¿Lo ven? ¿Lo llegan a ver acá? Este segmento de la hipotenusa de este triángulo es mucho más chico incluso que este, ¿sí? ¿Y cómo sería, ¿sí? La suma de estos dos? ¿Por qué llegó a esto acá? ¿Por qué sé que está esto acá? Bueno, porque acá la corriente, ¿sí? Está fasada con respecto a la tensión, porque dijimos que la carga es puramente resistiva. Entonces yo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarle la caída de tensión en la resistencia, voy a sumarle la caída de tensión acá. A sumar la caída de tensión ahí es I por R. Como I tiene esta dirección, ¿sí? Hago I por R, me va a quedar acá. Y después voy a sumarle la caída de tensión de esta inductancia. Esa inductancia está a 90 grados. Entonces, como está a 90 grados, la caída de tensión va a ser a 90 grados. Va a ser acá. Y acá, en este triangulito que estoy acá, es exactamente esta formulita que estaba por acá. Déjeme ver dónde estabas. Acá. Esta formulita que estaba acá. Esta formulita que está acá, que es la misma fórmula que está acá, ¿sí? Todo esto. Pero vamos a limpiar un poco porque quedó todo muy desprolijo. Esta fórmula que está acá es exactamente lo mismo que este triángulo que está acá. ¿Podemos ver eso? ¿Podemos comprender eso? Que este triángulo es exactamente lo que vemos ahí arriba. Sí, los 90 grados es la parte que Claro, estaría en el segundo fíjate, paréntesis. claro, esto sería B sub 0, ¿sí? Más la caída de tensión en la resistencia, en RA, más la caída de tensión ¿en dónde? En la parte inductiva. Y por acá teníamos eso escrito. ¿Dónde estabas, corazón? Acá está. ¿Sí? Y acá que me faltaría para que sea exactamente igual ahí, todo esto, ¿sí? Es igual a quién. Todo esto es igual a la Corriente. tensión inducida. A la tensión inducida. A la tensión inducida en bornes. Que acá está escrita de esta manera. Dice, la tensión en los bornes es igual a la tensión inducida menos esta caída de tensión. Por favor, ¿esto queda claro? Profe, Sí, una consulta. Para sí, vamos, para poner un ejemplo práctico, a ver si termino de entenderlo. Para un generador trifásico de 380 volt, sí, que sea de 10 kilowatts, por poner un sí, número, sí, ¿no es cierto? Bueno, sí. si es un generador trifásico de 380 volts de 10 kilowatts, aproximadamente me va a entregar como corriente nominal máxima 15 amperes por fase. Sí, habría que hacer la cuenta, pero sí, si vos más o menos haces la Más o aplicación, menos, sí. sí, sí. Yo que Sí, no hice sí, la sí. cuenta con certeza, pero más o menos es el número. Listo, listo, dale, A dale, lo que sí, voy sí. es a esto. Por lo que estamos viendo, para tener los 380 volt en borne, Sí, si esa tensión es funcional a la corriente, a la carga que yo le conecto, ¿cómo hago para mantener 380 volt
más o menos constante en función de que si yo le conecté 1 amper de carga o le conecté los 15. No sé si me explico. Claro, bueno, espectacular. Sí, 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 sí. Porque Porque si vos no, me si estás no de la diciendo. otra manera, yo voy a tener, en un momento voy a tener 420 volt, o en otra manera, o si le pongo plena carga, voy a tener 375. ¿Me explico? Ahí va el Totalmente de acuerdo. regulador, ¿no es cierto? Ahí donde tengo que estar yo toqueteando los botoncitos, por decirlo así. Que no lo hago manualmente, ¿sí? ¿Está bien? Hoy ya esto no se hace así, hoy se hace de otra manera. Hoy tú estás censando la corriente según la corriente de salida, ¿sí? Va a ir automáticamente regulándose la corriente del inductor, esta corriente, ¿sí? Voy a estar censando permanentemente esta IA, que sería la corriente de salida, y esta corriente de salida me va a estar manejando esta resistencia de acá, esta RF. Perfecto. Pero ojo, porque después te va a aparecer otro problema. Todavía no llama ahí, pero te va a aparecer otro problema. A mayor corriente, ¿cómo es este campo magnético que se genera acá? A En el mayor corriente, estator. ¿Mayor resistencia? No, a mayor No. corriente, ¿qué pasa con el campo magnético que se genera en el estator? Se Es hace más más grande. alto. aumenta. Es más alto. Bueno, ¿Y a qué se opone? A la causa que lo produjo. ¿Quién lo produjo? ¿Sí? la carga. El rotor, que está el campo magnético del rotor. ¿Y qué va a tratar de hacer con el rotor? Lo va a Claro. frenar. Ahí viene lo que vimos al Entonces, principio, el entrecruzamiento Frena. entre los dos campos magnéticos, el del inductor y el claro, del inducido. y yo tengo que aumentarle la potencia, ¿sí? Le tengo que aumentar la potencia a ese rotor sin aumentar la velocidad. Porque si aumento la velocidad, me voy de frecuencia. Y si no le aumento la potencia, también me voy de frecuencia para abajo. Me caigo en la frecuencia. ¿Se entienden estos tres parámetros que tenemos que tener en cuenta ahí? Sí. Ahí que le aumenta la excitación. Ahí vamos a aumentar la excitación, pero con la excitación solamente no va a alcanzar. ¿Sí? Voy a tener que aumentar la potencia. Cuando digo aumentar la potencia, si es un motor diésel que está haciendo girar el generador, le tengo que dar más potencia, pero sin aumentar las revoluciones. ¿Y qué tiene A una ver, caja de cambio? ¿Cómo lo hace? vos vas con el coche, ¿sí? Vas por una calle plana, ¿sí? Y de repente tenés una leve subida. Si vos no tocas el acelerador, si vos venís regulando por la calle, ¿sí? Que es plana, vos no tocas el acelerador cuando empezás la subida, ¿qué empieza a hacer el Van a coche? empezar a ratear, claro. Los Empieza a bajar la generadores velocidad. comunes, esos Vos le vas a trifásicos tener que hacen dar, eso, el bueno, vos le vas a, claro, acelerador. bueno, vos le tenés que dar más comida, vos tenés que acelerar, tu velocidad no va a aumentar, pero sí aumentó la potencia. ¿Me explico? O sea, yo le tengo que dar más comida a ese motor sin que me aumente la velocidad, porque la velocidad no puede variar en un generador, porque me varía la frecuencia, eso ya lo vimos, ¿sí? Pero no puede aumentar ¿cómo es? Tiene que tener más potencia sin aumentar la velocidad. ¿Para qué? Para que Profe, el coche pueda avanzar. Sí, claro, a ver, lo que sucede es que en función de la carga, el entrecruzamiento entre los dos campos magnéticos, del inducido y el inductor, me va a generar que el inductor tiene que hacer más fuerza, por así decirlo. Y tengo sí, que porque si no, tratar de o sea, mantener constante las RPM que tiene el generador. Entonces, si claro, me quiere más fuerza, lo que tengo que hacer es alimentarlo, en el caso que sea un diésel o un astero, lo que sea, Una con la parte electroválvula. mecánica. claro, exactamente, Pero una exactamente. electroválvula, ¿no, profe? Pero, Eh, profe, Eso, chico. llevándolo al ejemplo, sí, yo lo pienso en el auto. A su vez vos le tenés que bajar un cambio. está bien, eso porque, no, Por- está bien, no pensemos en eso porque ¿a qué me No, pero eso refiero yo es esto? Ya, poquito. ya ahí ya, claro, porque ahí ya metiste, tenés que hacer Ah, bastante, es mucha la diferencia de fuerzas que tenés que hacer. Pero vos tranquilamente, ¿sí? Vos venís con el coche regulando en primera, ¿sí? Y agarrás una pendiente, no muy pronunciada, pero agarrás una pendiente y el coche, ¿sí? Va a querer ratonear. Vos tocas un poquito el acelerador
y vas a seguir subiendo la velocidad, vas a subir la pendiente a la misma velocidad que vos venías cuando estabas regulando. Pero ahora ya no estabas más Perfecto, regulando, tuviste que aumentar un poquito las revoluciones. ¿Mm? Después sí perfecto. tenemos ahí la caja de cambio y todo eso, que no lo vamos a tener nosotros acá. ¿Sí? Acá Claro. No, no, yo una turbina lo hidráulica no pensaba va a por tener nada. ahí para llevarlo a algo, el hecho de El bajar el ejemplo, cambio. No, no. Ah, el Yo lo he ejemplo visto en claro el acelerador. el En el ejemplo claro se acelerador. vería si uno compara el gasto de combustible viajando misma distancia, en misma ruta, con viento normal o con viento en contra. por ejemplo, No, claro, pero eso claro, ya es exactamente. automático. Si fuera un motor nastero poniendo un vacuómetro y viendo el consumo de combustible en tiempo real en la misión. Claro. Sí, René, esto es automático. Esto hoy Claro. es automático, ¿sí? La Yo lo he velocidad. visto O acá. sea, Una vuelta probamos un generador y tiene, donde va el acelerador, ujú. tiene un aparatito como que lo hace acelerar cuando vos le tirás la carga. No es que se queda sin vuelta. Lo Ahí acelera al en motor. los motores a explosión hay un montón de formas de hacerlo, entregándole más combustible, entregándole más comburente, hay muchas formas de regularlo, ¿sí? Eso ya es más específico. Esto se ve claro en los grupos de electrógenos chiquitos. ¿Vieron que lo que podemos ya tener en casa? Vos lo arrancás, arrancó ahí, y le empezás a poner carga y como que empieza a tartamudear si le mandaste mucha carga. Eso se ve clarísimo. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Hasta acá esto no habría problema, creo que se entiende bien este triangulito, ¿sí? Esto es con carga resistiva, o sea que esto en la realidad prácticamente nunca existe, ¿sí? Porque no tenemos carga resistiva pura. Vamos a ver qué pasa con la carga inductiva. Sí, voy a tratar de agrandar un poquito. Ahí está. Esto es con la carga inductiva. Ya en la carga inductiva, ¿sí? Yo ya tengo un desfasaje. Yo acá ya tengo mi corriente, ya no va más, no está más fasada con la tensión de Bornes, está desfasada. Y en este caso, como es inductiva, está atrasada. Entonces, yo voy a tener mi tensión de Bornes, ¿sí? Más la corriente cuando circula por la resistencia, ¿sí? Del bobinado del estator, va a provocar una caída de tensión. Y esta caída de tensión me la va a provocar, ¿sí? En la misma dirección que estaba la resistencia, la corriente, ¿sí? Porque en la parte resistiva no hay desfasaje, pero el desfasaje no hay. Pero ¿qué ángulo va a seguir en el que venía la corriente? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Por qué esta caída de tensión es así, inclinada hacia abajo? La corriente, todos estamos de acuerdo que la corriente en una carga inductiva está atrasada, ¿no? Con respecto a la tensión. Hasta ahí venimos bien. Sí, Bien. Fíjate que esta inclinación, ¿sí? Este ángulo que yo tengo acá, está ahí, tiene un ángulo, ¿sí? Vamos a llamarlo a phi si quieren. Es exactamente el mismo ángulo que tengo acá. ¿Está bien? Cuando circula corriente por una resistencia, se produce una caída de tensión. Y esa caída de tensión está desfasada con respecto a la corriente o se produce en la misma línea que la corriente. En la no, misma línea que la corriente. en ¿Cómo? este caso se produce igual, en la misma Claro, porque estamos en dirección. la parte, porque estamos, claro, porque estamos en la parte resistiva, estamos analizando solamente la parte resistiva del generador. Y cuando esa corriente pasa por una bobina, ¿qué va a pasar? Se va a producir una caída de tensión desfasada a ¿cuántos grados? 90 grados. Y acá tengo el desfasaje 90 grados. Entre esta, acá, ahí, hay un ángulo de 90 grados. ¿Lo ven acá? Hay un ángulo de 90 grados. Sí, Sí. Bien, bueno. Y fíjense ahora a dónde tiene que ir mi tensión generada. Esta E, ¿sí? Es mucho más grande que esta E. Y sin embargo la I tiene los mismos tamaños. O sea que a igual potencia activa, ¿sí?
la E generada, la tensión generada, tiene que ser mayor. Porque ¿qué apareció acá que no había acá? Reactiva. Una reactiva, una reactiva. Exactamente, ahí apareció una reactiva. Ahí aparece una reactiva. ¿Mm? Entonces ahora no solamente me importa la carga, la potencia, ¿sí? En forma numérica, o sea, el módulo, el valor, sino también me importa el valor, perdón, el valor, el tipo de potencia que es, si es activa, ¿sí? O si es reactiva. Incluso, ¿sí? Va a haber diferencia entre la reactiva inductiva y la reactiva capacitiva. ¿Qué pasaría una reactiva capacitiva? ¿Aumenta el voltaje? ¿Por qué? ¿Qué voltaje aumenta? ¿Sí? ¿Y el que genera o no? ¿Le pasaría lo A mismo que ver, cuando arrancó al revés? En vez de bajárselo, ¿se lo subiría o no? Lo que pasa es que no está desfasada, está adelantada. Se adelanta. se adelanta, pero hay un desfasaje. Claro. El tema es que en vez es para arriba. Ahí, Claro, ahí lo está marcando. claro, acá lo estamos viendo. Acá lo estamos viendo. Esto es lo que pasa. ¿Sí? Yo voy a estar generando. Por ejemplo, yo voy a tirar valores inventados ahora. ¿Sí? Acá capaz que yo estoy generando 360 volt y en el borne, ¿sí? De mi generador tengo los 380 volt. ¿Puede ser esto? Y ahí dice que sí. Acá dice que sí. ¿Se entiende? ¿No se Sí, entiende? Ahora lo voy a analizar, pero suena raro, ¿no? sí, profe, pero de hecho es lo que sucede en la práctica. Cuando uno coloca bancos de capacitores fijos, Que varía sucede la eso. carga. Claro. ¿Mm? Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿sí? Fíjense que esta dirección que yo tengo acá de la corriente la mantengo acá, la caída en la parte de la resistiva de la bobina es exactamente igual, ¿sí? Y a 90 grados aparece una caída de tensión, ¿sí? En la parte inductiva del generador. Pero estos 90 grados, ¿sí? Me cambio la existencia, ¿sí? Viene para acá. O sea que yo acá tengo que tener Hizo una que tensión. bajara la corriente. No, la corriente no. ¿Para qué corriente? ¿Qué corriente? Perdona. ¿Qué corriente? La que usted está marcando ahí, la EA, digamos, la que marca 300. En los gráficos anteriores Claro, estaba mucho más arriba. claro. Lo que hizo que baje, sí, en realidad es la tensión. Es por el ángulo y cuando marca los 90. Digamos, es lo que interpreta el Está gráfico. totalmente de acuerdo, es así, porque este ángulo es de 90 grados y yo arranco, ¿sí? A trabajar en una dirección acá. ¿Por qué en esta dirección arranco a trabajar? Bueno, porque es la dirección que trae la corriente. ¿Y por qué la corriente está acá? Y bueno, pues la carga es capacitiva. Si la Claro, o carga sea es que capacitiva, la corriente está delante de la tensión. Sí, perdóname, Carlos. una potencia reactiva capacitiva haría que aumente la tensión de Borne y disminuye la tensión generada. Perfecto, perfecto. Que en realidad, si yo no toco esta tensión generada, ¿sí? Si yo no regulo esta tensión generada, ¿quién va a aumentar? La tensión de Borne. Claro, mira, volvemos a este caso, lo que vos decías recién, ¿sí? Eh, yo tengo este caso, este está mi generador,
¿Qué trabajas en una estación transformadora, Carlos? No, jefe de redes Bueno, de distribución está de bien, la cooperativa. pero, pero tenés ahí un banco de capacitores, algo de eso tenés. Renegamos bastante con la atención que nos entrega Trasva y tenemos bancos de Bueno, capacitores fijos. bueno, vos tenés un banco de capacitor fijo, ¿sí? Vos tenés un banco de capacitor fijo. Eh, Vamos a poner el generador que está, no sé, en Atucha, ponele, estoy inventando, ¿sí? Siempre me entrega esta atención, pero vos le cambiaste en un momento, ¿sí? En un momento le cambiaste esto, de acá, ¿sí? Esta ahí, me ser ahí, pasa a ser acá, esta ahí. ¿Qué va a pasar? Si el generador de Atucha, estoy hablando así muy, caso muy aislado, ¿no? O sea, como que tengo un generador, un transformador, un banco capacitor y la carga, ¿no? Esto en red ya cambia después. Eh, pero si yo esto no lo modifico, lo dejo ahí, ¿quién se me dispara acá arriba? La tensión de Bornes. Si yo siempre sigo manteniendo esto queda fijo, ¿sí? Si esto lo dejo fijo, la que se me va a disparar a mí va a ser la tensión de Bornes. Esa es la que se me va a disparar. No es que la carga capacitiva me va a bajar a mí la tensión del generador generada. No, la tendría que bajar. Po. Y esto lo habrá pasado a ustedes, o nunca vieron eso. Sí, yo en el caso nuestro, como no tenemos control sobre la tensión de barra o tensión de borne, porque no somos generadores, nosotros recibimos lo que nos entrega Mm, Trasva, la reactiva la compensamos con bancos capacitores fijos en media tensión, pues los bancos sí, capacitores inteligentes son bastante caros, son medios incomprables. Y lo que hago es sacar el cálculo de la potencia promedio en horario resto y valle para no pasarme de compensación. Y ¿y qué haces? ¿Lo de vas esa poniendo manera, y, o sea, claro, yo de esa haces que manera, entren a tal hora o lo sacás a tal hora? de esa manera lo que hago es compenso siempre tengo como máxima compensación Sí, lo mínimo de reactiva. No sé si me explico. está bien. Sí. ¿Y Trato de no en cuánto com- estás trabajando? y en una línea de media tensión de 13.200 que aproximadamente está en los 4 mega, 3 mega y medio, 4 en horario pico, y que en horario resto valle está en un mega y medio, porque varía bastante. Yo lo que hago es ver en ese horario valle, vamos a suponer 1,5 mega. De ese Sí, 1,5 mega tengo, vamos a poner 800 kilobar. ¿De reactiva? Bueno, yo trato de sí. compensar sobre esos 800. Entonces me garantiza que en un horario donde no hay consumo, nunca me voy a pasar de No te vas a sobrecompensación. ¿Me capacitiva. explico? Claro, no te vas Exactamente. a pasar Entonces no te vas a pasar a capacitiva. no aumento la tensión. Claro, exactamente, exactamente. Y después, perdóname, y en el horario pico, ¿le agregás algún capacitor más o ya lo dejás trabajando así? No, en horario pico queda así, porque yo lo que hago es trabajo sobre los ramales. En vez de trabajar sobre el troncal, trabajo sobre los ramales y vamos a suponer, sé que este ramal es netamente industrial y que como máximo tiene este factor de potencia y esta reactiva, trabajo sobre los ramales y después termino haciendo la cuenta en el troncal. Pero vamos a suponer, tengo banco de 150 kilobar en este ramal, banco de 100 kilobar en este ramal, ¿se entiende? Sí, Trabajo sí, con sí, bancos sí. fijos puestos en los ramales. Es bastante complejo, pero el tema es que los bancos de capacitores inteligentes que van compensando según demanda son muy caros, para una cooperativa son incomprables. Sí, Ahí sí, sí. encima es un tema que no controla la demanda. No es una fábrica que tiene un estándar de demanda. Acá es un día tener mucho, el otro día tener nada. Es Y muy, muy complicado. en el caso nuestro no controlamos ni la demanda ni la generación. Tensión No, de no barra podés. ni tensión, nada, no controlamos nada. Claro, Nada. entiendo, entiendo. Bueno, eh, no sé si quedó claro esto.
es interesante. Yo estoy tratando de conseguir algún software de simulación de esto para verlo, porque es realmente interesante. El año pasado nosotros tuvimos la posibilidad de ir al laboratorio de la UNAUR, la Universidad de Birmingham, y hicimos esta experiencia, lógicamente, cargas muy bajas, ¿no? Pero pudimos hacer estas experiencias y cambiar, ¿sí? Las cargas y ver cómo... me parece que... Perdonísima, cara. Me están entrando gente, perdón, me están entrando gente de la otra clase. Pues. Pudimos hacer la experiencia y realmente está interesante, ¿no? Ver cómo cambian los valores, es muy interesante. Bueno, chicos, yo lo que les recomiendo es que cuando tengan tiempo vayan leyendo este libro, ¿sí? Yo te lo dejé ahí en la plataforma. No lo vamos a trabajar todo completo, vamos a trabajar un poquito más sobre generadores síncronos y después ya vamos a seguir cambiando de tema. Pero es muy interesante, por lo menos para mí es muy interesante este libro y tan complicado de entender. No tiene tanto formuleo matemático, ni integral, ni nada de eso. Así que bueno, nos vemos dentro de una hora. A las 9 puede ser. Profe, ¿la asistencia la Sí. puso o no? Uy, perdón. Perdón, chicos. No pasa nada. Sinceramente se me complicó la cabeza. Son 3 materias al hilo, una tras de la otra. Y cuál iba primero, no, me tocaba a mí, me tocaba a vos, hoy fue un poquito complicado en ese sentido. Generación 2, acá está, este es el link. Copiar. Profe, Sí, ¿ahora qué nos seguimos con usted? escucho. ¿Ahora a las 8? A las 9. No, vamos a las 9. Ah, pues yo lo tengo A acá a la- las 8. Sí, hubo un error nuestro. El error es nuestro del Ah, instituto. listo. Y eso fue lo que nos complicó y por lo menos a mí me complicó la cabeza también un poquito. Pues el error fue nuestro. Así que bueno, ahora yo tengo clase con los chicos de segundo año y a las 9 vamos a tener una charla más que una clase, ¿m? Para ver cómo vamos organizando las prácticas. ¿M? Así que bueno, nos vemos a las 9. ¿Hay alguien de segundo año en la reunión que haya entrado? Yo, profe. Yo, profe. Bueno, bien, lo de segundo, salimos, ¿sí? Y entramos y volvemos a entrar. ¿M? Así se puede grabar esta clase. ¿Ah? Profe, Dale, gracias. Sí, profe, le hago una consulta del sí. trabajo. La consigna C, ¿podría agregar en el video qué va a ser? Te soy sincero, ni me acuerdo qué decía la consigna C, pero lo agrego, sí, sí. Eh, Sí, yo le hice una consulta en el foro. Pero bueno, ahí lo aclaró ¿En al el principio foro de o en el clase. chat? No, en el foro de la Bueno, plataforma. Pero dale, aclaraste que dale, justo que te pedí era que suba un video, un ejemplo o algo, y lo aclaraste al principio de la clase. dale. Ahora lo hacemos. ¿Eh? Más, Gracias, ahora lo hago, la semana profe. lo hago. Sí. Vamos adelante. Profe, Muchas gracias. le hago una Sí, consultita. sí, Puede sí. ser que yo no recuerdo o el año pasado no habíamos hecho nada parecido a ese práctico, ¿no? Y en el apunte no había nada, me parece que sí, en el No, apunte estaba estaba. todo, estaba explicado el sistema, todo, pero el tema fórmula no. Y hay unos No, videos que también explican, pero por arriba, pero no se meten las fórmulas, en el cálculo. Claro, listo. me refería a eso, a los cálculos, a las fórmulas Yo no lo esas. encontré. Bueno, listo, no se hagan problemas. Si no lo vemos, no se hagan problemas. Yo le voy a subir un video explicativo y si hace falta dar una clase sobre eso, hacemos una clase sobre eso. ¿Mm? No hay problema por eso. Gracias, profe. ¿Sí? Profe, una Gracias. Listo. consulta. A los alumnos de segundo nos quedamos, salimos y volvemos a entrar. Sí, Listo, nos vemos en un rato. A ver, Pero, sí, no sé quién quiere consultar algo. sí, en los trabajos. El problema uno pide determinar el rendimiento térmico de un ciclo de Rankine. Y la consigna C te pide resolver el ejercicio número 1, que es, ¿lo hacemos como un solo ejercicio eso? O... Ya, le vuelvo a repetir lo que dije recién. Sinceramente no me acuerdo que es la Ah, consigna así como estaba fría. Déjame que lo vea, ¿sí? Y yo le voy a hacer un video, se lo voy a subir a la plataforma
de algo para resolver algo parecido al ejercicio que ustedes tienen que hacer. Claro, porque ¿Mm? me mareó, no sé si era hacer 2 veces el mismo ejercicio o si tenía alguna vueltita de Eh, tuerca. Por eso. déjame que vea bien el ejercicio, ¿sí? Y después le confirmo, le paso un video. Bien, Nos vemos a las 9 con los chicos de gracias. tercero. De nada. Con los chicos de segundo, yo tengo que cortar la reunión porque si no, no la puedo grabar a los chicos de segundo. Eh, Así que les pido que salgan y vuelvan a entrar, por favor. ¿Puede ser? Los alumnos de Listo, segundo. chao, profe. Listo.